Buenas tardes a todo el equipo del programa y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo avanza este proyecto de ley? ¿A qué apunta? Bueno, nosotros presentamos el proyecto el año pasado. Naturalmente es un tema en debate en la legislación y en la doctrina penal fundamentalmente. No es que lo hicimos solo a partir del lamentable caso Micaela. Y lo hicimos convencidos que para este tipo de delitos contra la integridad sexual, el juicio abreviado no debe proceder, o sea, debe estar prohibido. Creemos que la gravedad lo amerita, no solo del delito, del hecho, sino también del delincuente, del abusador o violador. Por eso este proyecto de ley, que está en la Comisión de Seguridad, que presido, recién venimos de tener una segunda jornada, si se quiere, de entrevistas. La primera la realizamos hace 15 días atrás con el Procurador General de la Provincia, el doctor García, el Defensor General de la Provincia, el doctor Benítez, la Oficina de Género del Superior Tribunal de Justicia con la doctora Yanina Iser, el Consejo Provincial de Violencia, y la última la vamos a tener en 15 días con la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. También cursamos invitación al Colegio de Abogados y no concurrió, de la provincia. Y bueno, las opiniones no son coincidentes, porque por un lado nosotros estamos apuntando a prohibir el juicio abreviado en este tipo de delitos, pero también entra en debate el juicio abreviado en general, que como principio el juicio abreviado tiene que ser una excepción en el proceso penal. Pareciera, no tenemos exactamente la estadística, pareciera que esa excepción se tornó regla. Es decir, que los procesos penales finalizan más por juicio abreviado que por el debate, por el juicio propiamente dicho. Sabemos que el derecho penal o el proceso penal es contradictorio, donde tiene que haber dos partes en conflicto, el de defensa, la fiscalía que tiene la acción pública y un juez, una cámara oportunamente deberá tomar decisiones desde el punto de vista de la sentencia, ¿no? En base al delito, en base a las pruebas, etc., la condena. Pero también entraron hoy también en discusión interesantes fundamentos para analizar también nosotros, en el sentido de un juez de garantía puede emitir un juicio si no es juez de juicio. El juez de garantía tiene que garantizar el proceso penal, la garantía del proceso penal, o sea, el debido proceso, la defensa en juicio, etc. Así que se ha tornado interesante el tema. Nosotros creemos que el juicio abreviado, nosotros cuando digo la comisión, que estamos tratando el tema de seguridad, sobre todo los que presentamos el proyecto, con el doctor Larrarte y el resto de nuestro bloque que forma parte de la comisión, queremos escuchar a los operadores judiciales, porque para nosotros no nos sirve sancionar un proyecto de ley que suponemos que transitará rápidamente o debería en diputados y después en la práctica no tiene vigencia, ¿no? El juicio abreviado es un acuerdo entre acusador, fiscal y defensor del acusado. El juez, la intervención del juez es mínima, lo que hace es convalidar o no ese acuerdo y el debate se anula. Y en algunos delitos ese camino es medio vidrioso, ¿no? Sí, con la particularidad que en el tema de abuso, violencia sexual son en una amplia mayoría intrafamiliares, donde ahí al momento de, por ejemplo, prestar consentimiento de la víctima, estamos hablando de que la víctima es violada o abusada por su padrastro, por un hermanastro, por un pariente, por un hermano. Es decir, estamos hablando de que para prestar consentimiento seguramente, como son la mayoría intrafamiliares, entran a jugar otras situaciones que pueden generar más revictimización que la que se pretende para algunos evitar llegando al final del juicio, al debate. Es decir, los que están en contra de nuestro proyecto nos han dicho fundamentalmente que
el juicio abreviado permite no revictimizar a la víctima, es decir, que no llegue hasta el final, hasta el debate, otra vez reviviendo el hecho, el suceso, con las características, las circunstancias, etc. Pero bueno, en general, nosotros estamos hablando que los abusos y las violaciones, o sea, los delitos contra la integridad sexual se dan generalmente en un 90% intrafamiliarmente, que obviamente apuntan lamentablemente a menores de 18 años en un 75%, y de ese 75% el casi 90% son niñas, adolescentes. Entonces, bueno, cuando uno hace un recorte de lo que de la realidad, más nos da a nosotros que pensar que el juicio abreviado para este tipo de delitos, el camino sería correcto la prohibición. Bueno, hemos escuchado a quienes nos parece que son la palabra autorizada, porque son los operadores judiciales que terminan. A ver, ¿qué es lo que ocurre en un proceso penal? Se sienta la defensa y se sienta la procuración. Por lo general, en este tipo de delitos, en su gran mayoría, la defensa también es pública, no es que vienen abogados privados. Sí. Y esa defensa con la fiscalía están todos los días enfrentándose en procesos penales y acordando o no. Bueno, entran en juego un montón de situaciones. Entonces, creemos que en 15 días, cuando escuchemos a la sala penal, tendremos una visión general de lo que piensa, fundamentalmente el Poder Judicial. Y después, bueno, tomaremos nuestra determinación al momento de analizarlo en la Comisión de Seguridad, de dar el dictamen, y obviamente vemos que yo supongo que no más allá del mes de octubre deberíamos tener resuelto cómo avanzar en este proyecto. ¿Hay algún antecedente a nivel país donde el juicio abreviado haya sido prohibido para los casos? No, no digo hoy. Cuando lo analizamos hace 2 meses atrás, que empezamos a tratar el proyecto en sí y organizar las audiencias, no había ninguna provincia, porque para explicar un poco a la audiencia, los procedimientos penales son facultad y competencia de las provincias. Lo que es nacional es el Código Penal, los delitos, eso no lo podemos modificar. Ahora, cada provincia tiene su propio Código de Procedimiento, como así lo tiene para la parte civil comercial, para laboral, etcétera, ¿no? No tenemos conocimiento que alguna provincia haya avanzado. Habría alguna que lo estaban tratando también, no sé si con proyectos similares al nuestro, pero para nosotros no es un impedimento, digamos, que no haya, como se suele decir, derecho comparado, ¿no? Ahora, es facultad de la legislatura también analizar y cambiar o reformar las leyes actualmente vigentes. El juicio abreviado, en el análisis que hacen ustedes, se ha ido un poco como desmadrando. Usted decía hoy, quienes convalidan los acuerdos en juicio abreviado son jueces de garantías, que en realidad no son jueces de juicio, son jueces que garantizan el proceso penal, pero están convalidando los juicios abreviados. Digo, como que se ha ido desmadrando el instituto de juicio abreviado. Bueno, lo que hemos escuchado, yo no soy especialista en derecho penal, digamos, cuando ejercí la profesión y tuve muy pocos casos y era con el código anterior al vigente. Por eso no puedo ser una palabra autorizada en lo que es la especificidad, pero sí digo lo que escuché de los que trabajaron en ese código penal, oportunamente el doctor Enrique Martínez, el doctor Félix, el doctor Bernardegui, el doctor Cuye. También escuché a quienes posteriormente lo aplicaron y han generado algunas modificaciones, el doctor García, el doctor Benítez. Y en general todos acuerdan que el juicio abreviado se estableció en nuestro Código Procesal Penal para poder culminar rápidamente el cúmulo de causas atrasadas que tenían al momento de entrar en vigencia el Código Procesal Penal. En ningún momento dijeron, o pensaron, supongo yo, que terminaría siendo, quizás, las estadísticas lo podrán demostrar, la regla del juicio abreviado y no el debate. Donde en el debate, obviamente, ahí se tienen que exponer con total amplitud y solvencia las pruebas que tiene la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal o la Procuración para acusar
y obviamente las pruebas que pueda tener la defensa para ejercer ese derecho al imputado o a los imputados. Eso pareciera que terminó siendo la excepción. Hablando de justicia y de deudas pendientes, usted propuso estos últimos días que la Cámara de Casación Penal de Concordia, que se creó en 2011 por ley, misteriosamente hasta hoy no se ha puesto en funcionamiento, y que ahora se anunció que finalmente se va a conformar, esto va a permitir también que las causas avancen un poco más rápido, porque la Cámara, teniendo una única Cámara de Casación Penal, es un embudo para las causas. Va a haber otra en Concordia y ya trascendieron los nombres de quienes integrarían. Uno de ellos, el que más sonó, es el del abogado paranaense Guillermo Mulet. Usted dijo, queremos que, o lo ideal sería que se nombren abogados de Concordia. Yo quiero hacer un poquito de historia. Cuando yo asumo como senador, primera vez que soy legislador en mi carrera política, me encuentro con una ley del año 2011 que no se cumplía. A partir de ahí empiezo a instar, creo que recito los archivos porque lo he planteado a la doctora Misahuac 4 o 5 oportunidades. Obviamente lo he hablado con el gobernador Bordé, que estaba a favor, con el colegio de la provincia, naturalmente en mi jurisdicción, que es Concordia, con abogados de los departamentos que van a ser beneficiados con esta Cámara de Casación, que hoy tiene que venirse todos a Paraná para resolver las sentencias penales que son casadas, como se dice, son apeladas acá a Paraná. En reunión le volví a plantear la necesidad de que, no porque yo sea senador por el departamento de Concordia, sino que lo veía y lo veo como una necesidad que mejoraría el sistema, el servicio de justicia, porque evidentemente descomprimiría el atraso que tiene la de Paraná. En Concordia hay condenados de 12 años que porque casaron la sentencia están caminando por la calle, por el atraso que tiene esta Cámara, que es uno de los fundamentos, que decía, ¿qué pasa que no la quieren poner en marcha? Y habiendo una ley del 2011 que la creó, porque uno dice, bueno, hay que crearla por ley. Bueno, a partir de ahí, yo obviamente logré que el Poder Judicial resuelva en acuerdo, finalmente. Mucha resistencia hubo, se ve en estos años, nosotros logramos, insistiendo, se pone en marcha a partir del 1 de octubre, y hay dos maneras de ponerla en marcha. O esperamos que se concursen los cargos, vía el procedimiento constitucional, Consejo de la Magistratura, propuesta del gobernador, acuerdo del Senado, perdemos un año más, o nombramos jueces interinos. ¿Cómo se nombran generalmente los jueces interinos en cualquier jurisdicción? Generalmente son jueces de la jurisdicción, o camaristas de la jurisdicción. Generalmente, analicemos, si no hay que hacer una estadística, cuando se han nombrado jueces interinos en Paraná, en Concepción de Uruguay y Gualeguaychú, ¿de dónde han sido los jueces y los camaristas? Y además se prioriza que sean jueces y camaristas porque el mejor abogado penalista no tiene experiencia en la judicatura. Entonces, pero el mejor abogado penalista, si después se presenta al Consejo de Magistratura, rinde los concursos y gana, puede llegar a ser juez. Entonces digo, los jueces interinos, juezas interinas, porque pueden ser jueces o juezas, deberían ser designados. Yo, aparte soy de allá, ¿cómo no voy a plantear esto? Habiendo tan buenos jueces y juezas en Concordia, y después cualquier otro interesado en ser vocal de la Cámara de Casación Penal tendrá que presentarse oportunamente cuando el Superior Tribunal de Justicia, que es el que lo va a designar interinamente, no voy a ser yo obviamente, ni el gobernador, y cuando también decida el Superior Tribunal de Justicia convocar el concurso. Esto es así. ¿Y qué respuesta ha cosechado? Porque algunos se sintieron tocados por estas declaraciones. No le presto atención porque yo declaré claramente esto, no hice mención a ninguna persona, ni que conozca ni que no conozca. Hay en Concordia están sonando otros nombres, algunos son hasta amigos míos, son compañeros de estudio, como el doctor Alejandro Giorgio, vivimos, es decir, pero yo jamás se me ocurriría a mí sugerirle un nombre como senador al Supremo Tribunal de Justicia. Eso es una intromisión y la descarto, y además la rechazo y repudio de cualquiera que lo pueda estar haciendo. Creo que es un error. Bueno, ahí el senador Raimundo Kisser de Cambiemos le llevó el currículum del abogado Guillermo Mulet a Castrillón, y Castrillón un poco más le dijo que lo iban a aprobar. ¿Qué piensa? Yo no tengo esa información, no, para nada. Yo hablé con Otto Castrillón, Castrillón y me dijo claramente que la propuesta existió, pero jamás él dijo que lo iba a aprobar.
Es decir, ¿Pero qué le parece a que un Castrillón senador debe, le lleve? supongo yo que Castrillón debe estar recibiendo propuesta de 44 jueces para ser miembro de la sala penal de la sala de casación penal, supongo. Y digamos, él no, a ver, tampoco el presidente superior puede decir no, a este no, a este sí, digamos. Obviamente, oportunamente, la sala penal también del superior tendrá que opinar, y finalmente será un acuerdo de los jueces, de los 9, que van a designar a los jueces o juezas interinas. Yo no conozco ninguna confirmación, nombre en Concordia, si por acá puede haber salido en publicaciones en Paraná de 5 o 6, en Concordia hay 13 por lo menos, 15, qué sé yo, y está bien. Pero acá es saludable, no puedo decir nombre públicamente, pero a mí me han dicho que en su momento dejaste de instar la sala de casación penal porque allá en Concordia no hay jueces buenos. Y bueno, entonces obviamente no puedo decir quién no fue, pero sé que si me leyó se habrá acordado de mi respuesta en su momento y ahora lo hago público, ¿no? ¿Por qué cree usted, o usted debe saber que habló del tema mucho tiempo, no se puso en práctica en la Cámara de Casación Penal mucho antes? ¿Cuáles eran los inconvenientes? ¿Era presupuestario? ¿Era de político? Sí, eso para mí era una cuestión política del Poder Judicial, del Superior de Justicia, porque llegaron en su momento hasta alquilar un inmueble para que funcione la sala. O sea, que tuvieron una decisión de que empiece a funcionar y después retrocedieron. Me parece que a mí la respuesta que me dieron es que si hay 2 salas, podría haber distintas jurisprudencias de ambas salas y podría complicar, pero no importa que haya 2 jurisprudencias, porque que va a unificar la jurisprudencia es la Sala Penal del Superior de Justicia. Yo creo que claramente cuando se sancionó la ley el 2011, lo que pensaron los legisladores, supongo yo, el espíritu de la ley era no, pongamos una en Paraná, una en la costa de Paraná, una en la costa del Uruguay, para descentralizar un poco el servicio de justicia, porque si no termina siendo Paraná el embudo en el tema penal, ¿no es cierto? O proceso penal. Sí, hay otro dato más cotidiano que tiene que ver que las audiencias en casación son públicas, pero la víctima o el involucrado se queda sin poder verla porque si no tendría que viajar 300 kilómetros a la sala penal, a la sala de casación a Paraná. Digo, la víctima también pierde el ritmo o el rumbo de su causa porque no puede seguir. Temas familiares que tienen que acompañar. Sí, por supuesto, el abogado defensor que tiene que estar en Feliciano y venirse a Paraná, seguramente un día antes. A ver, creo que si comienza a funcionar el 1 de octubre, como dijo el presidente de Justicia, creo que rápidamente el sistema judicial, en este caso penal, y el servicio de justicia va a mejorar rápidamente. Esa fecha ya está acordada, ¿no? Hubo una reunión con el intendente de Concordia para encontrar... Sí, la Municipalidad de Concordia lo que hace, porque otro de los problemas que es se encontraron en Concordia, no querían alquilar, en su momento habían decidido alquilar y habían alquilado una propiedad, el superior alquiló en su momento, y ahora no. Entonces el municipio de Concordia le va a prestar, ceder en comodato un inmueble, bueno, está justamente enfrente de la casa del gobernador Bordet, y va a empezar a funcionar, así que me parece saludable que el municipio haya colaborado. Bueno, obviamente el intendente fue legislador también, 4 años, ¿no? Otro tema que pasemos la hoja, ¿no? Pasemos la hoja, el tema de la reforma electoral que tan discutida en estos últimos meses. ¿Por qué pasó en el Senado y en diputados? Porque primero había un proyecto de 190 artículos y se terminó aprobando uno más acotado, el proyecto, como se le dice en los medios, se habló del proyecto abreviado. ¿Por qué se llegó a esa situación de tener que salir con un proyecto alternativo al de los 190 artículos? Bueno, se llegó porque el gobernador Gustavo Bordet, cumpliendo su compromiso, asumido el 15 de febrero de este año, al dar inicio al año legislativo, presentó un código electoral, proyecto de código electoral provincial de 190 artículos, buscando el mayor de los consensos. Ingresó en el Senado, nosotros convocamos a los partidos políticos, pero al momento de tener que avanzar, o no tuvimos el acompañamiento del bloque Cambiemos, que nos había planteado que debería regir este código porque implicaba una reforma sustancial a partir del 2023. Hubo diferencias hasta de nuestros propios espacios políticos, que no estaban de acuerdo con la normativa estipulada. Entonces, nosotros podíamos tener los votos
por mayoría simple en el Senado y quizás también en diputado, pero un código electoral necesita casi la unanimidad, porque digamos, estamos pensando en el futuro de la elección en la provincia de Entre Ríos. Bueno, esto evidentemente, a pesar de los intentos que hizo no solo el gobernador, hicimos nosotros, para avanzar, no se pudo, y el gobernador claramente nos planteó que él necesitaba tener mínimamente, como tuvieron todos los gobernadores, la posibilidad de desdoblar las elecciones, es decir, de no hacerlas simultáneas con las elecciones nacionales, si él quiere. Bueno, a partir de ahí empezamos a tener varias reuniones de trabajo, obviamente con los bloques del Senado, con los bloques en diputados, con el Poder Ejecutivo, a través de la ministra Romero, el secretario Cuey, el mismo gobernador a veces, presidentes de bloque, bueno, y arribamos a un consenso que creo que es importante, mínimo, si se quiere, y por eso la ley salió, si bien es una ley de pocos artículos, hubo muchas horas de escuchar propuestas, modificaciones y demás. Entendimos que podía haber al proyecto que nosotros con nuestro bloque presentamos en el Senado hace más o menos un mes, podía haber 2 artículos que quizás podrían terminar, vale la redundancia, en algún planteo de inconstitucionalidad. Nosotros estamos convencidos que decir segundo domingo de junio y decir segundo domingo de abril